por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Como parte de nuestra oración vamos a hacer el canto que tenemos en pantalla, un canto que nos invita a ponernos en pie por nuestra vocación y a contarles al mundo las cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Desde sus casas, desde donde están en esta noche conectados, si vienen manejando, pues escuchando su audio, les invito a que nos unamos a esta alegría y gozo de sentirnos llamados e invitados por el Señor. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Una vez más. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo, vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle con fe en el corazón, aunque todo me diga que eso no es verdad. Yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe. Y aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, vamos a recordarles a todos los que estamos conectados que es necesario tener los micrófonos desactivados. Las cámaras pueden estar activadas, pero los micrófonos es recomendable que no se activen porque se producen interferencias y se escucha como entrecortado. Bien, agradecerles a todos nuevamente su presencia aquí en esta noche para seguirnos formando como agente de pastoral en este ámbito tan bonito y precioso como lo es la catequesis. Bien, ya estamos a punto de terminar pues estas sesiones de formación, ya nos quedan esta sesión y 2 sesiones más y bueno, pues vamos a disponernos, ¿cierto? A que lo podamos pues vivir y sobre todo llevarnos un proceso de formación como lo hemos vivido hasta el momento. Bien, el día sábado en la formación que recibimos veíamos que es tan importante que como catequistas no olvidemos que somos seres humanos y que somos referentes para muchas personas, muchos niños, jóvenes y familias seguirán nuestra forma de actuar. Somos un evangelio vivo para ellos, porque nuestra forma de vida ya es catequesis. Eso venimos insistiéndolo desde que comenzamos esta formación y es necesario que siempre lo tengamos presente. Somos personas de referencia y por tanto nuestra responsabilidad es doble. Una, con Dios, porque Él ha hecho grandes cosas en nosotros y estamos alegres, como nos dice el Salmo 115, pero otra con las personas que nos rodean, ya que a ellas nos debemos por el testimonio que debemos de dar. Una persona que se ha encontrado con Jesucristo, ya su vida no es o no debería ser la misma. Puede ser que sea la misma persona físicamente porque no cambiamos mucho, ¿cierto? Tal vez nos engordamos, nos enflacamos, nos hacemos rulitos, nos hacemos colochos, pero seguimos siendo la misma persona, pero nuestras actitudes con la presencia de Cristo y su encuentro nos ha transformado, nos ha dado un nuevo sentido para nuestra vida. Y es muy importante porque recuerden que la palabra de Dios y su experiencia de fe son como las dos fuentes donde absorben nuestros catequizandos la enseñanza. Fíjense que hemos insistido que no somos catequistas de manual, aunque sí debemos llevar y guiarnos por unos planteamientos, por unos fundamentos teóricos fijos para cada una de las catequesis, pero no somos catequistas de libro, somos catequistas de la vida, bien del testimonio, del encuentro con la palabra, del compromiso, de esa experiencia vivida humana nuestra que se vuelve oración, se vuelve testimonio, se vuelve canto. Bien, y por eso es muy importante que la palabra de Dios sea pues una de las fuentes de nuestra catequesis y nuestra experiencia de fe, también muy importante para catequizar a otros, para guiar a otros, para mostrarles a otros lo que Dios ha hecho en nosotros y dejar que en ellos pues ocurra ese cambio pues que ocurre por la conversión de las personas. Pero además de esto, y es el tema que quisiéramos empezar hoy, que ya seguramente se tocó el día sábado, pero para retomarlo, como agente de pastoral en esta área de la catequesis, tenemos que tener unas virtudes y actitudes que tenemos que tener. Bien, aquí se enumeran 12 que recoge el documento para la catequesis del año 1993, que se puede encontrar en vatican.ba. Bien, en esa página del Vaticano se puede encontrar este documento sobre la catequesis, sobre el ser del catequista, el hacer del catequista y el a quién del catequista. Hoy vamos a profundizar en esto que, como decía al comienzo, pareciera obvio,
pero a la vez no es tan obvio. Es bueno siempre pues refrescarlo, ¿cierto? Todo catequista, como vemos aquí en esta presentación, debe tener estos 12 aspectos siempre presentes en su actuar como catequistas: vida de piedad, disciplina, verdadero amor, trato amable y cordial, comunicación asertiva, convicción, responsabilidad, limpieza y buena presentación, constancia, respeto, prudencia y obediencia. 12 virtudes, 12 actitudes que son necesarias, son como nuestro vademecum, son como nuestra caja de herramientas que pues tenemos que tener siempre presente a la hora de ofrecer este servicio, este ministerio, como lo instituyó el Papa Francisco, para el bien y la edificación de la iglesia en las instancias donde nos movemos: niños, jóvenes, familias, comunidades. La primera virtud es la vida de piedad. Como ustedes saben, la piedad es una virtud que nos hace sentir profundamente hijos de Dios. La vida de piedad son todos esos actos de amor que nos hacen crecer en amor de Dios. Bien, todos esos actos que nos ponen en comunicación con el Altísimo. Por ejemplo, los medios para fortalecer esta vida de piedad: comenzar y terminar el día agradeciendo a Dios. Un catequista que no ore no podrá cautivar el corazón de sus oyentes. Podrá ser muy intelectual, podrá saberse toda la doctrina, podrá saberse el catecismo de la Iglesia Católica al derecho, al revés, tendrá muchas cualidades académicas y humanas, pero sin vida de oración, esto es solamente una, dirían algunos oradores, ¿cierto? Sería una verbum lenguis, ¿cierto? Puro hablar, 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 hablar y hablar. Pero como catequistas sabemos que estamos llamados a recomenzar nuestra vida siempre desde la oración. Otro medio, la lectura de los evangelios. Bien, un catequista que no se sepa los evangelios, pues es un catequista pues que tiene alguna cosita que tiene que profundizar, ¿cierto? La palabra de Dios es necesaria saberla, escudriñarla, saborearla, bien, hacer de nuestra vida diaria una lectura siempre del evangelio del día. Nos puede ayudar a ponernos en sintonía con la liturgia del día y está pues en esa disposición de aprendizaje continuo. Un momentito, por favor. Sara Guerrero, no sé si ya entraría Sara Guerrero. Por el link se puede acceder. Ya está listo. Ah, bueno, perfecto, perfecto, disculpen. Bien, tener un plan de vida, una vida de piedad, ¿cierto? Es decir, siempre mantener un ritmo de oración. Si hacemos el hábito de la oración, es decir, si yo todas las mañanas abro mis ojos, veo el teléfono, desconecto la alarma, me siento en la cama y ahí hago mi oración de acción de gracias. Si eso se hace continuamente, se vuelve un hábito y siempre la oración no va a ser una obligación, sino una necesidad. Entonces, por eso, el hacer un plan de vida de piedad, ¿cierto? Lectura espiritual, oración mental, rezo del Santo Rosario, rezo del Ángelus, visita al Santísimo, etcétera, según nuestras posibilidades y responsabilidades, ¿cierto? Hay personas que, pues, lamentablemente no pueden pasar todos los días por una iglesia para estar un momentito ante el Santísimo, pero los que tenemos la oportunidad, hacerlo, ¿cierto? Encomendarnos a Jesús, Eucaristía, encomendarnos al Señor, hacer una parte del rezo del rosario diario, mientras voy en el transporte o mientras voy de camino al trabajo, pues ir haciendo mi oración mental, bien, puede ser una jaculatoria: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Señor, acompáñame, Señor, bendíceme. Que la vida de oración sea una vida de goterero, ¿cierto? Es decir, como decía el personaje del peregrino ruso, bien, para hacer oración no hace más falta sino un corazón dispuesto a encontrarse con el Señor. Hay, hay muchas formas de hacer oración. La Eucaristía, por lo menos si no es diaria, dominical.
viene un catequista que no frecuente la Eucaristía, aún en medio de la pandemia, que no se conecte a la Eucaristía, a la celebración, pues su vida de fe es una vida muy pobre. Sin Eucaristía no somos nada. Recordemos la afirmación y la sentencia de Sacrosanctum Concilium en el numeral 108 del Concilio Vaticano II. La Eucaristía es el centro y el culmen de la vida cristiana. Entonces, sin Eucaristía no somos agentes de pastoral. Seremos unos promotores de fe intelectual, pero no cambiaríamos conciencias ni comportamientos, y esto no es lo central para nosotros. La confesión sacramental también es muy recomendable para todos los que hacemos vida de iglesia, ¿cierto? Por lo menos una vez al mes buscar la confesión, participar en retiros espirituales según nuestras posibilidades, y lo que también recomienda San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales para fomentar la vida de piedad es terminar el día haciendo un examen de conciencia. De hecho, la liturgia de las horas nos deja una oración muy bonita que se llama completas para cerrar el día. Pues es fascinante, ¿cierto? Hacer un salmo final al día, al finalizar la jornada, y encomendarnos al Señor en la noche que ya llega y el descanso que se hace necesario para nuestro cuerpo. Así que un examen de conciencia continuo también alimenta la vida de piedad. No saben cómo cambia la vida de las personas cuando esto lo hacen posible. La segunda virtud que debemos cultivar es la disciplina, pero ojo, no es la disciplina a la que estamos acostumbrados de régimen. Aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga, como un régimen autoritario. No, esa no es la disciplina que debemos aplicar en la catequesis y en la vida cristiana. La disciplina es ese esfuerzo constante de la voluntad por cumplir las normas que rigen los deberes del propio estado de vida, a pesar de las dificultades exteriores y de los estados de ánimos adversos. Tener disciplina es tener ese esfuerzo constante de cumplir por convicción las metas que me he propuesto realizar. Bien, y en la catequesis esto es muy importante, tener una disciplina, una rutina, dirían los pedagogos, ¿cierto? Siempre, como en alguna ocasión estábamos compartiendo, para realizar una catequesis hay unos pasos a seguir. Pues no salirnos de los pasos. Podemos saltar los pasos, pero no obviar los pasos. Bien, e iniciar con la oración, luego la lectura bíblica, luego la experiencia de vida, luego la catequesis doctrinal, luego el compromiso, la celebración, la oración final y el cierre de la catequesis. Son como los pasos, ¿cierto?, que debemos siempre realizar. Esa es la disciplina de la que se habla aquí, ¿cierto? No obviar ningún paso. Sí los puedo saltar dependiendo del auditorio con el que me encuentro, con los destinatarios que me encuentro. En ocasiones la catequesis para los niños debe empezar pues con una dinámica, hacer una dinámica, pero no obviar que la dinámica no debe durar toda la hora en dinámica, sino debe haber una pausa, ¿cierto?, donde la dinámica, el juego se transforma en enseñanza pedagógica. Entonces, eso es la disciplina, ¿cierto? No obviar pues los pasos, aun colocándonos como norma de conducta, pues hacer lo que se nos ha mandado hacer. Entonces, uno de los medios para alcanzarlo son la formación de la voluntad, el cuidar los detalles, la exigencia de los propios deberes, la automotivación, la puntualidad, el autocontrol, el cumplimiento, el ejercer la autoridad con justicia, sin miedo al rechazo, saber orientar a las personas, establecer reglas claras y definidas, ¿cierto? Esto es muy importante a la hora de iniciar un proceso de catequesis, explicarle las normas a los niños y a los jóvenes, y yo como catequista ser el primero en cumplirlas, ¿bien? Para que se crea ese clima de confianza, de respeto y de escucha mutua. Bien, disculpen. Ok, pues la disciplina, ¿cierto? Entonces explicar siempre el sentido de las reglas. A veces uno llama la atención a un niño, a un joven, y no le explicamos por qué se le ha llamado la atención, para que la persona retroalimente, ¿cierto?, en qué ha fallado, en qué se ha equivocado, por qué la llamada de atención. Entonces es muy importante pues esto también explicarlo. La tercera virtud que debemos poner en práctica como catequistas es la virtud del verdadero amor,
el cultivo del verdadero amor, que no es otro que buscar el bien de los demás, a pesar de los intereses personales que siempre están, pues, ¿ok? Es una actitud que se caracteriza por la entrega, que busca la felicidad de los demás sin condiciones de recibir. ¿Cuáles son los medios para alcanzar el verdadero amor? Para educar desde el amor, pues el servicio constante, el sacrificio de los propios gustos, ¿cierto? A veces hay que morir a nuestros intereses por llevar, por amor, la palabra de Dios, la formación, ¿bien? Y esto de renunciar a nuestros propios gustos no significa lo mismo que renunciar a nuestros principios, ¿cierto? A nuestros valores. Yo no puedo cambiar mis valores por caer bien a una asamblea, por caer bien a un grupo, para caer bien con los jóvenes o los niños. Yo no debo olvidar que soy el responsable de la formación humana, espiritual de ese niño, de ese joven, de esa comunidad. Bien, el trato igual para todos es otro medio para alcanzar el verdadero amor en la entrega a los demás, hablar bien de todos y callar sus defectos, que se une muy bien, que se une también a la virtud de la prudencia, bien, que veremos más adelante. La cuarta virtud es el trato amable y cordial. Es el conjunto de gestos amables y corteses que damos a los demás durante los encuentros humanos para facilitar y hacer más agradable la convivencia. No hay mayor gusto para un niño, para un joven, encontrar a su catequista alegre, disponible, contento. Muchas veces, aún en los medios virtuales, nos ponemos una cara de cañón para dar una catequesis, que el niño pues ya pone como una pared, ¿cierto? El joven ya dice, uy, ya está esta señora así, uy, ya está este señor así. Entonces tenemos que tener un trato muy amable, muy cortés, muy agradable. Bien, los saludos espontáneos y sinceros son como unos medios para alcanzar este trato amable y cordial, conversaciones amenas, respetuosas. Es verdad que debo hacer la manera de acercarme al joven y al niño, pero ser muy respetuosos en el trato, ¿cierto? Aunque ellos sean jóvenes y niños, mi rol como catequista no lo debo perder, ¿cierto? No debo caer en las mismas jergas, digámoslo así, infantiles y juveniles, ¿cierto? Porque muchas veces creemos que eso es lo más importante y no lo es, ¿bien? Es verdad que yo tengo que hacerme uno con el joven y con el niño, ahí estamos de acuerdo, pero sin olvidarnos pues nuestro rol, ¿cierto? Sin olvidar nuestra tarea. Hay que aprender a aceptar las correcciones para ratificar nuestros errores y defectos, ¿cierto? A veces el trato cortés para esto, a veces un niño o un joven aprende más cuando nosotros somos humildes para reconocer nuestros propios errores, nuestras propias equivocaciones y así pues atender con una sonrisa a la persona que llega, ¿cierto? Sonreír de corazón a los demás es el medio más bonito para cambiarle la vida a cualquiera. Tú sonríele a una persona y verá cómo le cambias la vida, cómo le cambias el momento tal vez trágico que está viviendo. Y cultivar la expresión serena y amable del rostro, ¿cierto? Sé que a veces no podemos cambiar el rostro porque es el rostro que Dios nos dio, pero por favor, hacerlo más agradable, más ameno, ¿cierto? Porque a veces ponemos unas caras que en vez de ayudar al joven a sentirse en confianza o al niño, lo que hacemos es atemorizarlo, ¿cierto? Y esto es importante también tenerlo presente. La quinta virtud que debemos cultivar como catequistas es la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es la capacidad para expresar con exactitud un mensaje según la capacidad de la persona que tratamos. Ojo, porque aquí se habla de la capacidad, ¿cierto? De colocarnos al nivel del otro, ¿cierto? Para que el mensaje llegue con convicción y llegue pues con claridad, ¿cierto? Muchas veces utilizamos un lenguaje muy teológico y eso es muy bueno, pero depende del círculo donde tú te estés manejando, ¿cierto? A unos niños que no saben nada de catequesis, yo no puedo llegar el primer día a la catequesis y decirle, bueno niño, hoy vamos a hablar de la transubstanciación de la Eucaristía. Oye, pues está muy bien el tema, pero hay que sabernos ubicar, ¿cierto?
saber colocarnos al nivel de las personas a las que a lo que nos dedicamos. Ojo, no con eso estoy diciendo que tú como catequista bajes el nivel, no. Tú debes mantener tu nivel, pero hacer comprensible, bien, no usar tantas palabras técnicas, bien, para quedar bien o para que suenen bonitas, sino saberle llegar a la persona con palabras claras y precisas. Bien, y esta comunicación asertiva tiene una contraparte, es también saber escuchar atentamente para comprender el mensaje de quien nos hablan. Entonces esto también es muy importante. Así como yo comunico el mensaje, yo debo tener la capacidad de aceptar, de escuchar al otro para que se sienta pues también querido y se sienta también pues escuchado. No hay peor cosa, sobre todo en este tiempo de tecnología, que uno esté hablando con una persona y la persona esté con un teléfono en la mano. No sé si a ustedes les ha pasado, pero sucede, ¿cierto? Que uno está en una conversación y de pronto a la persona le pareciera que es más importante el teléfono que lo que estamos conversando, y eso pues crea muchos problemas, muchos resentimientos, muchas dificultades, ¿cierto? Porque si una persona saca tiempo, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, para acercarse y conversar conmigo, lo primero que yo tengo que hacer es, permítame un momento, desconectar el teléfono, colocarlo en silencio, colocarlo en pausa, cerrarlo y guardarlo. Y así, pues estar atento a las personas, ¿no? No en vano, el Señor fue sabio, nos dio dos oídos y una boca para indicarnos que debemos aprender más a escuchar que a hablar. La comunicación asertiva tiene que ver también con hablar en positivo, con expresiones sinceras y sentidas del mensaje que se da. También tiene que ver mucho con la empatía, bien, de cómo pues yo me comunico con los demás. No hay la mejor manera de escuchar a los demás es prestarles su atención completa a través de los gestos, ¿cierto? Las caras dicen mucho, la expresión corporal dice mucho, ¿cierto? Gestos tranquilos de las manos, no estar nervioso, no mover tanto las manos, porque pues lamentablemente esto causa pues a veces que nuestro mensaje no sea tan escuchado, sino que se quedan pues solamente escuchando solamente o viendo. Bien, la sexta virtud que debemos cultivar para ser buenos agentes de pastoral es la convicción. La convicción es la seguridad de poseer principios humanos, éticos o religiosos válidos y fundamentados. Bien, y esto es muy importante, lo de las convicciones. Recuerden que tener fe es tener certezas. Bien, la fe no es algo mental ni algo mecánico, es convicciones profundas que se unen a nuestros principios humanos, éticos y religiosos. Eso también se unen, ¿cierto? Pero la convicción es aquel fundamento, aquella seguridad de conocer de lo que estoy hablando. Bien, y esto es muy importante porque a la hora de preparar un mensaje, un tema, para una catequesis, para un niño, para los jóvenes, para las familias, para las comunidades, yo debo estar empapado del tema del que voy a hablar y tener mis principios bien fundamentados, de manera que no titubee ante las preguntas, ante las malas caras, ante las caras de desagrado que muchas veces pues presentan los catequistas, ¿cierto? Entonces, o los catequizandos, perdón. Entonces hay que tener esto bien presente. Defender razonadamente los principios, ¿cierto? Los propios principios, sin entrar en polémicas, porque a veces hay que comprender, ¿cierto? Hay cosas de las que se pueden uno pues bajar un poquito, ¿cierto? No ser tan agresivos a la hora de dar una convicción, pero sin olvidar nuestros principios. El tema del aborto, por ejemplo, es un tema muy sensible, pero yo tengo que estar claro, mis convicciones humanas, éticas y religiosas tienen que estar claras. No decir, eso es un gran pecado, está condenada por la iglesia. Ojo con esto. Es verdad que hay una convicción de que destruir la vida en sus formas,
en el inicio, en el momento o al final de la vida, es pues una acción contraria a la voluntad de Dios. Pero esto es una convicción que yo debo defender, pero sin enjuiciar a los demás. Saber escuchar, saber orientar, saber reorientar a las personas, creo que es lo más importante para vivirlo. ¿Ok? También el autoexamen, ¿cierto? De la fidelidad de nuestros principios, hacer un poquito de recordar, y cierto, cuando voy a dar un mensaje, a ver, por ejemplo, me toca dar los mandamientos. Bueno, para mí, ¿qué son los mandamientos? Antes de leer algo sobre los mandamientos, ¿qué sé yo de los mandamientos? O de los sacramentos. Bueno, el sacramento del matrimonio, pero yo soy soltera. ¿Cómo voy a manejar esto de la vocación matrimonial? ¿Me comprenden? Hay que saber escoger muy bien los temas y la convicción frente a esto. ¿Por qué? Porque hay que hacernos esas autopreguntas antes, porque nos las pueden hacer algún catequizando y nos puede colocar en jaque, ¿cierto? Si nos ven que dudamos, que titubeamos, que miramos para otro lado, que obviamos la pregunta, que nos vamos para otro lado. Bien, por eso hay que estar bien convencidos. ¿Y cómo se fundamentan las convicciones? Pues un catequista debe siempre saber leer, tener tiempo para leer, tiempo para formarse, como lo están haciendo ustedes en esta noche, ¿cierto? Tiempo para la formación, leer el catecismo de la Iglesia Católica, que es la otra herramienta que tenemos como catequistas, ¿cierto? ¿Qué dice la Iglesia, qué dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre este punto? Todos los temas morales están en el catecismo de la Iglesia Católica. Bien, hay otro libro muy bueno que se llama Para Salvarte, de un padre español, que explica todo el catecismo de la Iglesia Católica. Y es muy interesante porque él hace una fusión, ¿cierto?, entre la ciencia, la moral, la teología, y explican en la actualidad cada uno de los temas pues complicados de la existencia humana, ¿no? Entonces, las convicciones también tienen que estar pues presentes en nuestro diario actuar. La séptima virtud es la virtud de la responsabilidad, que es la respuesta eficaz de alguien ante algo, es la capacidad de asumir las consecuencias de los propios actos y decisiones. ¿Ok? La responsabilidad nos coloca como la meta, ¿cierto? El norte en el cual debemos dirigir nuestra vida, nuestra vocación, nuestro comportamiento, ¿no? Libertad sí, junto con responsabilidad, ¿cierto? Tener la capacidad, bien, de asumir las consecuencias de todos los actos y decisiones que tomamos. Y creo que está la clave de esta definición de responsabilidad. ¿Qué medios se nos ofrecen para poder alimentar la responsabilidad? Pues fijar las metas y las fechas para conseguirlas, avisar cuando una dificultad frena un trabajo, ser puntuales, prever las dificultades o necesidades. Una buena persona que se prepara no deja nada al azar, bien, no deja nada a lo que salga en el momento, sino que todo lo tiene preparado, ¿cierto? A veces, es verdad, hay situaciones que se nos salen de las manos, que se nos escapan, pero hay que siempre tener un plan B para cualquier circunstancia o un as bajo la manga, ¿cierto? No quedarnos así como en pausa, sino tener pues convicciones. Prever, analizar el propio programa de trabajo y acomodarlo según las nuevas necesidades. Entregar todos los trabajos a tiempo y bien realizados. Distinguir lo bueno de lo mejor para superarse y comprometerse a lo que se puede, no a los milagros. Ojo con esto también. Los catequistas y muchos agentes de pastoral tenemos la mala costumbre de comprometernos a muchas cosas y se nos olvida que el tiempo no es tan amplio como queremos asumir todas las responsabilidades. Por eso no hay que estar en muchos grupos, bien, dedicarse a la catequesis es un trabajo pues consciente y hay que estar pues vinculado profundamente en cuerpo, alma a esta labor, la catequesis. Puedo estar en otro grupo de crecimiento, sí, como no, yo siempre procuro a las personas que tienen estos problemas de acomodar sus horarios, de decirle, mire, ustedes pueden estar máximo en dos grupos o en dos movimientos, uno de formación y uno de crecimiento, ¿ok? Por ejemplo, yo soy del camino neocatecumenal, un ejemplo, ese es mi movimiento de formación,
perdón, de crecimiento. Ahora estoy en otro movimiento de servicio o de crecimiento espiritual. Entonces, son dos movimientos, ¿cierto? A veces estar en muchos movimientos no nos hace, pues, estar, pues, el 100% en todo lo que tenemos que hacer, en todo lo que tenemos. Bien, entonces saber organizar nuestro tiempo según nuestras capacidades, según nuestros tiempos, ¿ok? No hay que sacrificar a nadie, ni siquiera a nuestra familia, por el servicio. Acuérdense que tenemos que ser no solamente luz para los de fuera, sino también luz para los de dentro. Bien, sin obviar nuestras responsabilidades, sin obviar nuestras tareas ya encomendadas por nuestra vocación específica. Bien, la cuarta virtud es la buena presentación, ¿ok? Esto parece que es obvio, ¿no? Pero es mejor recordarlo, ¿cierto? Un catequista que se va a presentar ante alguien por el mensaje que tiene que dar, tiene que estar pues bien vestido, bien acomodado, bien aseado, ¿cierto? No hay peor cosa para un niño que encontrar a su catequista todo desasiado, ¿o cierto? O teniendo un encuentro de olores desagradables consigo mismo, ¿me entiendes? Entonces hay que estar bien siempre arreglados, la limpieza, el orden, la pulcritud, perdón, el estar pues la ropa, aunque seamos personas que no tenemos muchos recursos, pero que nuestra ropa esté bien lavadita, bien planchadita, ¿cierto? Que se vea con claridad que estoy asumiendo mi papel protagónico, ¿cierto? Respetar y tolerar a quienes descuidan su presentación también. No es que yo porque sea muy aseado, entonces a un niño que pobrecito, pues que no tienen agua en su casa, yo voy y le caigo a 1000 patadas para decirle, mire que está todo desasiado, tener pues cierto decoro, ¿cierto? A la hora de decir las cosas, especialmente al trato con los niños, ¿cierto? La novena virtud que tenemos de tener es la constancia. Lo que empieza bien debe terminar bien. Es el esfuerzo continuo, cierto y constante por conseguir las metas establecidas, los objetivos de la catequesis. No podemos rendirnos a la primera. Tal vez la primera catequesis que yo voy a dar no salió tan fantástica, pero no me debo rendir. Debo ser constante en lo que me he propuesto, bien, en lo que la iglesia me ha confiado, porque ser agente de pastoral a través del servicio de la catequesis es estar pues convencidos, ¿cierto? Convencidos de lo que estamos haciendo, alcanzar los objetivos, ser constantes en lo que he iniciado, lo que me he comprometido, llevarlo hasta el final. Bien, cumplir con el compromiso, aunque exija disminuir el sueño, una diversión sana o algo de mucho interés. Tener un horario personal para sabernos comprometer. Tener agendas, bien, así como nosotros los sacerdotes tenemos nuestras agendas, a veces bien atiborradas, pero siempre es bueno darle una esperanza a una persona de que uno lo va a atender a una hora adecuada, ¿cierto? Prepararse siempre las clases, no llegar a improvisar, ¿cierto? Ser constantes en prepararlas, no caer en la que, yo ya sé este tema, yo ya miraré qué digo. No, hay que estar siempre formados, ¿cierto? No abandonar nunca una misión sin la aprobación de la autoridad. Es decir, si yo ya me comprometí con el párroco del lugar, de mi parroquia, de que yo me iba a encargar de este grupo de niños o de jóvenes, yo tengo que ser constante y terminar, ¿cierto? Lo que he iniciado. Ahora, tal vez hay alguna situación pues difícil, ¿cierto? Que amerite una pausa en mi vida de servicio para, pues para encargarme de otra situación delicada en mi vida. Pero siempre tengo que avisar, nunca abandonar, como decir, bueno, hasta aquí llegué, que el párroco mira a ver qué hace, hasta aquí le dejo y aquí se fue. No, pues tener un poquito de, 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 de constancia en ese sentido. La décima virtud es la virtud del respeto, es admitir los diferentes criterios o costumbres de otros con el testimonio de los propios valores al mismo tiempo, ¿cierto? Es admitir sin olvidar mis propios valores. Ese es el camino del respeto. El camino del respeto tiene como una línea muy suavecita y es lo mismo que pasa con el resto de los valores. El respeto, mi respeto por mí mismo,
no debe chocar con el respeto hacia los demás. Bien, respetarme a mí mismo sin irrespetar a los demás, ¿ok? Y respetar a los demás sin irrespetarme a mí mismo. Ese juego de palabras es muy importante en la catequesis y en la vida diaria. Convicción de los propios criterios, solidaridad y apoyo sincero a quienes lo necesitan, son como los medios para alcanzar la virtud del respeto. No criticar, aceptar. Bien, si algo yo veo que es necesario corregir, esperar el momento oportuno, no corregir en público. Bien, a veces cometemos la imprudencia, yo soy el primero que a veces lo cometo, me confieso, que corregimos en público, ¿no? Siempre es bueno no herir las susceptibilidades de las personas, ¿cierto? Llamarlo aparte y decirle con respeto lo que creo que debe mejorar la persona, ¿ok? A veces acuérdense que son más lo más importante es la acción que vamos a corregir y no atacar a la persona, que la persona no se sienta atacada. ¿Y por qué? Porque también tiene derecho a ser escuchada, aceptada y valorada. Exigir respeto a los demás, dando también yo mi respeto. Y defender con serios fundamentos los propios valores. Bien, entonces esto es muy importante, por eso digo que pareciera obvio, pero es siempre tenerlo presente. La 11ª virtud es la virtud de la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Pues es hablar lo bueno y callar lo malo. Es saber hablar en su momento oportuno y callar en el momento oportuno. Es practicar la caridad de palabra, difundiendo lo positivo y respetando los fallos ajenos. Una persona, un catequista que esté hablando mal de un catequizando o de su grupo de catequistas o de sus compañeros catequistas, pues hay que tener mucho cuidado con esta persona porque no es prudente. Hay que saber, ¿cierto? Ser prudentes, saber decir lo que voy a decir sin herir las susceptibilidades de los demás. Bien, acudir a quienes tienen la autoridad para que resuelvan ellos los problemas. A veces queremos ser nosotros los jueces, bien, y no es nuestro rol de ser jueces. Bien, si hay algo que se escapa de nuestras manos, pues hablar con el encargado, con el coordinador de mi área. Si el coordinador no puede, ya el coordinador buscará al párroco si es necesario, pero siempre no tomar la justicia en nuestras manos. Es que yo soy la catequista y aquí usted hace lo que yo, pues no, esa no es la actitud de un servidor de Dios, ¿cierto? De un servidor de la iglesia. La actitud debe ser más amena, más abierta, ¿ok? Donde se resalten los puntos positivos, disminuyendo los negativos. Recuerda también que nosotros también podemos fallar. La virtud de la prudencia nos coloca ese, no el dedo en la llaga, pero sí nos recuerda que somos débiles, que somos polvo y que al polvo debemos devolver, que nos podemos equivocar, que nadie nace aprendido y que por tanto yo tengo que tener una actitud de proactividad, de manera que yo pueda llevar a mis catequizandos a ese otro nivel de formación, ¿cierto? Callar ante quienes critican o tratan de cambiar la conversación. Muchas veces gana uno más en silencio que diciendo 1000 palabras. ¿Ok? Callarse en el momento oportuno es una señal de que no somos pues prudentes, ¿cierto? Que sabemos manejar con discreción pues cada una de las cosas que vivimos, ¿no? Y la virtud de la prudencia también, antes de pasar a la siguiente virtud, me debe llevar a que hay cosas, hermanos, que como catequistas no podemos manejar, por mucho que las personas nos tengan confianza, que las personas yo las haya visto crecer, es que ellos me adoran, y a veces hay temas pues que no me debo comprometerme tanto con la familia, ¿cierto? Con las familias. ¿Por qué? Porque te pueden colocar en un gran problemón. Con ganas de ayudar terminamos convirtiendo un problema de una familia en un problema de una comunidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, señores agentes de pastoral, con la lengua, ¿cierto? La lengua, pues como dice el apóstol Santiago, el que la sepa refrenar es una persona bien sabia y prudente. Pues por eso también tenemos que ser muy cuidadosos. No olvidar que podemos ser esclavos de nuestras palabras, pero podemos ser dueños de nuestros silencios. Y la virtud de la prudencia es una virtud que nos hace pues recapacitar siempre. Y la última virtud es la obediencia a Dios, la obediencia a mi parroquia, la obediencia al párroco, la obediencia a la iglesia, bien, de la cual yo soy servidor. Muchas veces, pues sí, hay laicos y hay que aceptarlos que son mejores
que los párrocos son mejores que sus sacerdotes en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia de vida, en cuanto a testimonio. Y eso es agradable, pero no olvidar que debemos obediencia a nuestros pastores, debemos obediencia a nuestra iglesia. No puedo decir, ah, bueno, la iglesia dice esto, pero mire, yo te comento mejor que hágalo así de esta manera. No, soy un instrumento de Dios como iglesia y debo, ¿cierto? Con mis convicciones, ayudar a que otros obedezcan también a lo que está mandado, no como una obediencia ciega, sino como una obediencia de convicciones, de valores que no degraden a la persona, sino que más bien la enaltezcan, ¿cierto? Obedecer no por temor, sino por amor a Dios y a la comunidad a la que estamos sirviendo. Bien, mantenerse en las reglas para siempre, la gente sepa lo que espera de ella. Bien, mantener las reglas para que siempre la gente sepa lo que se espera de ella. No cambiar, ¿cierto? No cambiar las reglas. Ahora va a cambiar esto. Ahora vamos a hacerlo así. Vamos a no sé qué. El padre dice así, pero yo lo voy a hacer así. No. Sobre todo en este camino sinodal que el Papa Francisco nos está invitando a caminar juntos, a hacer camino como parroquia, como comunidad de comunidades. Es necesario que la obediencia, ¿cierto? Al sumo pontífice y a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, sea como el talante de nuestro servicio y de nuestra obediencia. Bien, hermanos, pues esta es pues lo que yo he preparado para el día de hoy, para esta sesión. Las virtudes que debemos tener como catequistas, ¿cierto? Saberlas cultivar, saberlas hacer oración, saberlas tener pues siempre presentes. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran pues exponer, ¿cierto? Antes de cerrar la sesión, ya que pues está terminando, ¿cierto? Tener siempre presentes estas 12 virtudes. Recuerden que al final de la formación, toda esta presentación que hemos utilizado, yo se las voy a facilitar para que la tengan y siempre la recuerden y siempre pues la tengan presente en sus vidas. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, algún eco que les haya hecho toda esta presentación. Podemos ahora pues compartirla. Padre, Don Walter, buenas noches. muy buenas noches, hermano. Yo pensé que no, hoy no ibas a decir Bien, como nada. es costumbre. Eso es. No, padre. Esa es la actitud. Bueno, de repente habrán visto por ahí una película que se llama Parch Adams. Si no, pues se la recomiendo, muy buena. Esta película trata, por lo menos los que no la han visto, de un aspirante a médico, un estudiante a médico, que también intenta cambiar muchas situaciones dentro de la medicina a su propio criterio. Y los directores del colegio, de la institución, de la universidad, lo topan, o sea, lo llevan muy mal por esto. Él trata de hacer ahí sí que sus propias reglas a sus convicciones. Ahora, directamente a lo que decía, que a veces se le va la mano en regañar a alguien frente a mucha gente y demás, yo también puedo decir que mi, mi piedra de tropiezo ha sido un poco la obediencia. Y no es porque realmente sea desobediente ante las leyes de la iglesia o ante el sacerdote, sino eh, podríamos decirle a algunas otras personas, digamos, le decía a catequista jefe, que me dice, hagámoslo así porque así se ha hecho siempre durante 20 años, pero yo ya tengo otro punto de vista, en especial, digamos, con esto de las formaciones, de las catequesis, que así como nos están dando, eh, tener otra perspectiva, ubicarnos de otra manera, bueno, lo quiero hacer de esta otra forma. Y muchas veces eso es lo que se ha dado. Walter el rebelde, Walter el inconforme, Walter el desobediente, pero yo me siento, o sea, así directamente, aunque me tilden de esa manera, yo me siento no serlo al 100% desobediente, sino yo quiero buscar otras formas, otras, tener otros medios, otras llaves, otras herramientas que me ayuden para trabajar con los jóvenes. Entonces, directamente, ¿cómo manejar estos aspectos?
como le digo, no tal vez saliéndonos de la línea de hacerle caso, no hacerle caso a la iglesia, o lo que manda el papa, o lo que manda el sacerdote, sino con nuestros semejantes o con nuestros superiores en este caso. ¿Cómo poder manejar ese aspecto sin decirle, mire, yo ya tengo esto, yo lo preparé de esta forma? No, hacerlo de esta otra forma. Entonces, ¿cómo ir manejando esto directamente, ¿verdad? Sí, claro, don Walter, acuérdese que siempre el ser humano, y no solamente en el ámbito católico cristiano, sino en todas las esferas humanas, siempre le tenemos miedo al cambio. Bien, salir de nuestra zona de confort cuesta muchísimo. Ahí, además de la obediencia, yo te invitaría a la prudencia, ¿cierto? A veces podemos tener muy buenas ideas, yo las puedo expresar, por lo menos las expresé, no les pareció, y pues unir a la obediencia a la prudencia para poder pues no entrar en conflicto, ¿cierto? A veces no siempre puedo yo tener la palabra, a veces es bueno pues replantearse como lo ven las otras personas. Es verdad que muchas veces nos cuesta cambiar, decir, "Oh, eso siempre se ha hecho así, así lo vamos a hacer, así seguiremos, ¿no? Nunca cambiaremos." Pues hay que decirle a todos los cristianos siempre que estamos en camino de formación, en camino de renovación. Ahorita el tiempo de la sinodalidad en la que nos invita el Papa Francisco, nos invita a replantearnos muchas cosas, muchas formas de vida, muchas formas de tener pues lo que tenemos que hacer. Y entonces es necesario pues que también, además de la virtud de la obediencia, la unamos a la virtud de la prudencia, pues para evitar estos choques así generacionales, ¿cierto? Porque hay hermanos muy venerables que han tenido pues 40 años en la catequesis y a ellos les ha funcionado ese método, pues bendito Dios, respetarles y decirles, mire, ahora se puede hacer de esta otra manera, sin obviar lo otro, ¿no? El problema de las nuevas generaciones, y a veces yo me incluyo también, es que decimos, ya lo viejo no sirve, ahora lo nuevo es lo que sirve. No, hay que ser muy prudentes, ¿cierto? Hay que también valorar el servicio que prestan muchos hermanos en nuestras comunidades y que durante años lo han hecho. Y ayudarles a innovar, ayudarles a ir pasando paso a paso a esta innovación necesaria de la iglesia. Es también pues es una tarea de obediencia y de prudencia que podemos hacer. Muy bien, gracias, Padre. Bueno, Le escuchamos, Irma Jiménez. señora Gilma, puede participar si quieres participar. Yo creo que no. Bien, Le pues. escucho. Ahora, Sí. doña Gilma, sí, sí. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Muy bonito tema, padre, es muy bonito. Yo recuerdo que cuando empecé en la formación de evangelización, es algo tan importante, ¿va? La obediencia y caminar de la mano de Dios, porque no todos somos perfectos. Tenemos nuestros propios errores y lo más triste es a veces reconocer nuestros errores. Lo que decía usted muchas veces, a veces por quedar bien con la persona o con el grupo, no queremos decir las cosas, ¿verdad? Y a veces cuando uno es sincero y claro, le cae mal a las personas, ¿va? Y lo ven a uno con ojos de no bienvenido, pero el Espíritu de Dios está en uno y uno va creciendo poco a poco, aunque le digan a uno muchas cosas, ¿verdad? Porque lo importante del servicio es la humildad. Y muchas veces cuando le dicen cosas a uno es mejor quedarse uno en silencio, que gana uno muchas cosas ante los ojos de Dios y ante las demás personas, porque eso las personas van creciendo espiritualmente y siempre dicen la humildad que la reconoce, el carisma, el amor, todo eso es tan importante darle a otras personas porque hay personas que generalmente tal vez tienen dinero, pero les falta mucho espiritualmente y es lo que llena muchas veces el corazón de las personas y los niños también, ¿verdad? Saberles decir las cosas porque a veces con una palabra ofendemos mucho y hacemos sentir mal a unas personas. Y yo recuerdo que
una vez nos tocó a nosotros una experiencia en una kermés y me recuerdo que una persona dijo que las personas que venían a ayudarnos, pues cómo llegaban a humo, los niños no estaban bañados, entonces hasta yo me sentí muy mal y traté de enmendar esto, ¿va? Y yo le decía de que si estábamos en un servicio dentro de la parroquia era para que fuéramos humildes, no orgullosos, porque el orgullo no sirve, no lleva a nada. Y a las personas hay que saberlas tratar, porque así como voy a tratar a una persona que tiene dinero, no puedo tratar a una persona que no tiene, o a un joven. Incluso con los jóvenes, muchas veces herimos los sentimientos de los jóvenes y solo hablamos por querer hablar y no nos ponemos a pensar, ¿verdad? De que tenemos que saber tratar a un joven, a un niño y a un adulto, porque una persona adulta también se vuelve como un niño, es muy susceptible, ¿va? Porque su corazón ya no es la misma situación de decir, pues yo aguanto todo. Y también yo estuve con los niños, a pesar de que dicen que no, ¿verdad? Pero yo sé mi trabajo que yo he hecho y me recuerdo también que estaba un monaguillo una vez y tuvo un problema muy serio adentro de la parroquia. Estaba llorando el niño, ¿verdad? Entonces yo hablé con esta persona y le decía de que no podíamos tratar a ese niño mal porque no sabíamos la situación que estaba viviendo en su casa. Y si él se venía hasta el servicio a escuchar todo lo que se daba en la parroquia, era porque él necesitaba mucha ayuda. No podíamos hacerlo de menos ni tratarlo mal. Entonces hay muchas cosas que en mí, pues yo las tengo como experiencia y solo Dios sabe todo lo que yo he vivido y las piedras, Padre, que yo he saltado para estar donde estoy y es por la gloria y la honra de Dios, no eso yo. Yo muchas veces le digo a las personas, no me miren a mí, miren a Dios porque Él es el centro de nuestra familia, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra formación. Y estos temas ahorita a mí me hacen recordar muchas cosas que hemos recibido como catequistas desde cuando iniciamos, siempre cargar, como dice, cuando un catequista va a dar un tema, tiene que ir preparado espiritualmente, porque podemos ver mucho la Biblia de pe a pa, pero llevamos vacío el corazón. Y también es otra situación muchas veces es la forma como vamos a ir a enseñar, porque podemos ir a enseñar muchas cosas, pero hay gente que no sabe leer, hay niños que no saben escribir. Entonces hay muchas formas para enseñarles a los niños, a los adultos y a los jóvenes. Entonces es muy bonito el tema de hoy, Padre. A mí me gusta mucho porque recordé muchas cosas hace muchos años atrás que tengo que seguirme formando y especialmente cargar siempre uno su Biblia, su cuaderno y estar uno puntual, porque muchas veces se nos ha olvidado la puntualidad. Yo así fui aprendiendo la puntualidad dentro de mis grupos, que teníamos que estar 10 minutos antes y todavía no se me quita la costumbre porque a veces yo llego antes y le digo a las personas que vamos a hacer algo, había que estar antes y a veces se ríen, pero eso le ayuda a uno a crecer más. Gracias, Padre, por escucharme y feliz noche. Muchas gracias, doña Gilma, por estas palabritas que nos das. Gracias por recordarnos también que a veces, pues, aprende uno más de los testimonios y experiencias de los demás que de lo que uno también, pues, lleva o conoce, ¿cierto? Entonces, pues, agradecido. Bien, hermanos, pues, ya pasados 10 minutitos de las 8:30, respetando un poquito el tiempo de cada uno de ustedes, pues vamos a cerrar esta sesión. Recordarles que el próximo sábado inicia el tiempo de Adviento. Es un tiempo bonito para formar pues las conciencias de que tenemos que prepararnos para recibir a Jesús, el Mesías, en nuestras vidas, en nuestro corazón. El próximo martes, Dios mediante, haríamos el cierre del curso, que será pues precisamente con el tema del tiempo de Adviento. Y pues ya los reconocimientos y todo lo demás, ya vamos a trabajarlo con Patti, con el padre Carlos, el padre Carlos, que es de la Escuela de Cristo, para ver cómo se hacen normalmente los cierres de los cursos.
Ha sido un placer para mí acompañarles esta noche. Con el favor de Dios nos veremos en la próxima sesión y que el Señor les siga bendiciendo y guardando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.